Como yo soy un periodista viejo y medio atrevido, a veces me equivoco y me olvido, y me quedo en ciertas etapas de la vida argentina, cuando Margarita Stolbizer era candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y recién lo mencioné así, cuando ella en realidad es candidata a presidenta de la Nación, y la vamos a tener compitiendo en los próximos comicios. ¿Qué te hizo cambiar a vos cuando vos tenías, digamos, en la provincia de Buenos Aires no solo un caudal de votos interesante, sino un respeto y una posibilidad de crecimiento, digamos, casi mucho más alentador que el que se puede tener en una magnitud tan grande como todo el país? Primero, uno nunca elige los lugares, ¿no? Yo trabajo en política desde hace muchos años y nunca elegí, siempre digo, nunca he especulado, ni como muchos hacen con la preservación, ni con la necesidad de salir a ocupar algún lugar. Siempre he estado en el lugar donde creía que era necesario. Fui 3 veces candidata a gobernadora, en realidad. La primera vez cuando el radicalismo salía de un 1% con Moró, y en 3 meses yo logré llegar al 10%. Lo de Moró consiguió 12 con... Claro, claro. Y también creo que en política uno no puede convertirse en un tapón. Yo siento que 3 veces era suficiente. Si otro hubiera sido candidato 3 veces y pierde la elección, yo hubiera dicho, bueno, me parece que hay que empezar a cambiar, fue 3 veces, ¿no es cierto? Lula claro, fue 3 veces. Es así. ¿No? Por eso 3 veces era Ganaron suficiente, 3 veces era suficiente, 4 ya, no sé. Pero lo cierto es que también se dieron una cantidad de acontecimientos. Yo sentí que la renuncia de Wiener a su candidatura, a quien yo estaba acompañando, y él mismo es quien me propone, porque es el único dirigente que se hace cargo un poco del cambio de realidad que la Argentina tiene después del mes de enero. Yo siento que hay una Argentina post-Nisman de la que pocos se hacen cargo. No sé si todos han logrado dimensionar el enorme impacto institucional, político, interno e internacional que ha tenido ese episodio. A mí me ha conmovido muchísimo. Entonces creo que... Pero no sos la única que está conmovida, pero ¿no te parece también que de pronto, no sé si el gobierno, la situación, determinadas circunstancias, todo eso que se armó de embarrarlo o descubrir un verdadero Nisman que de pronto otros no conocían, ha hecho que se adormeciera el caso Nisman? Y es un problema, claro que sí, por supuesto que comparto esto, y si se quiere eso es lo que más me preocupa, que se intente adormecer un caso de enorme gravedad. Y cuando hablo de la enorme gravedad no me refiero solamente a la muerte del fiscal. El fiscal muere como consecuencia de una investigación que había llevado adelante, y más allá de la contundencia o no de su denuncia era demasiado grave. Es el contenido de su denuncia el que lo lleva a la muerte, cualquiera haya sido la mano, digamos, que disparó el arma. Entonces, volviendo un poco al tema de la candidatura, hay una Argentina post-Nisman de la que hay que hacerse cargo, teniendo un análisis y una visión profunda de lo que pasa, que es la que por lo menos yo recepté en la movilización social del 18 de febrero. Yo anduve con la gente y la gente empieza a demostrar ahí una terrible indignación. Ya me parece que no era solo un enojo con el estilo irritante de la presidenta, me parece que la gente se empieza a hacer cargo de cuestiones mucho más graves que estaban pasando en la Argentina. Y a eso agrego lo que estaba ocurriendo con UNEN. Ahora, perdón que te interrumpa un minuto. ¿No fue un fenómeno porteño ese? No, justamente no, se dio, diría que en toda la ciudad. Yo hablé con mucha gente de Santa Fe, de Tucumán, de Mendoza, de pueblos más pequeños de la provincia de Buenos Aires, donde como nunca se había visto, porque sí, cuando tuvimos los fenómenos de las cacerolas, el reclamo de justicia hace un par de años atrás, fueron más centralizados en la capital. Este no, por eso digo, a mí me ha generado un enorme impacto y me dio la impresión que mucha gente estaba seriamente impactada por esta situación.
A eso lo que iba a agregar es la cuestión ya más política electoral. Nosotros habíamos conformado un frente hace un año atrás, en abril del año pasado, el Frente UNEN, y el Frente UNEN por distintas motivaciones implosionó en realidad. Eso es el otro elemento que había que poner sobre la mesa para hacerse cargo de esta situación. Aquello había alargado hace un año atrás con 5 candidatos a presidente, ya hoy prácticamente no quedaba nada de eso. Entonces lo cierto es que había que asumir esta nueva realidad, había que analizar este nuevo escenario y plantear una alternativa diferente. Yo siento que no hay alternativas diferenciadoras de lo que tenemos en ninguno de los candidatos, y eso es lo que empiezo a recibir en la calle. La gente que dice: necesitamos que exista una alternativa política honestamente progresista. Nosotros planteamos 2 banderas, 2 ejes centrales, que son igualdad y decencia, y a mí me llama la atención que son 2 prioridades que no figuran en la agenda de los demás candidatos. Entonces la gente empieza a decir: alguien tiene que hablar de estas 2 cuestiones en una Argentina como la nuestra, que puede dar de comer a 300 millones de personas y sin embargo no comen 40 millones, ¿no? Alguien tiene que plantear el tema de la decencia, que no es simplemente una cuestión de no robar o una cuestión de transparencia o de rendición de cuentas. Es mucho más profundo, ¿no? Porque en la Argentina está probado el enorme costo social que tiene la corrupción, ¿no? Pero ¿no te parece que la sociedad argentina no sé si tiene esos conceptos como prioritarios y que por alguna razón... Los candidatos no lo plantean. Exacto, Sí, más allá claro, de que los candidatos, digamos, puedan ser flojitos de papeles en alguno de esos 2 temas. Sí, sí, flojitos de papeles, y además a mí me está pareciendo esto como parte de la campaña electoral, me llama la atención. Es una campaña sin debate político, donde los candidatos no opinan. Me llama mucho en los programas de televisión, van los consultores. Este gobierno, que es el gobierno que nos ha hablado tantas veces de la vuelta de la política, la verdad es el responsable de haber matado la política. Hoy hay más que nada una competencia de consultores, de encuestadores, que son los que desfilan en los programas de televisión, y nadie sabe lo que los candidatos más visibles opinan sobre temas centrales. De lo de Nisman poco sabemos, de la transparencia ni qué hablar, y si vamos un poquito más profundo, ninguno de ellos se expresa de nada. Yo creo que la Argentina necesita, pensando no solo en el proceso electoral, sino hacia adelante, un debate más serio de ideas, una confrontación de proyectos de país. Bueno, eso es lo que nosotros intentamos aportar en este proceso electoral. Y en el tema, sacando a estos 3 candidatos, en el tema, por ejemplo, de la capital, en el caso de Lustó, el socialismo de Roy Cortina no es el mismo tuyo. Sí, claro que sí, ¿Sí? Sin ninguna duda, y yo creo, coincido con lo que decía recién Willy Cohen, Martín Lustó es el candidato que más dolores de cabeza le puede generar a Mauricio Macri y a Larreta, porque obviamente que es un candidato que tiene enormes cualidades personales, por supuesto, que va a quedar muy bien posicionado y que va a representar a una cantidad de votantes, de electores de la ciudad de Buenos Aires y de afuera de la ciudad también, porque es un muchacho que tiene realmente muchas condiciones. Es de los pocos dirigentes que uno ve hoy con proyección de futuro, porque la verdad es que cuando uno ve los otros, me refiero incluso a los más visibles, uno no le ve que tenga vocación política, que tenga vocación de construir, de crecimiento, y Martín Lustó sí lo tiene. Entonces me parece que su postulación en la ciudad de Buenos Aires es una excelente propuesta para los muchos porteños que quieren obviamente un cambio. Ahora, Lustó en alguna medida es Lilita Carrió, es Sanz, y vos me parece que no estás en la misma Sí, me parece que eso es no conocer a Lustó, subestimar a Lustó. Lustó es... No, claro. yo no lo subestimo. No, lo que digo es, que hay una identificación obvia entre él, Sanz y Lilita Carrió. Sí, yo creo que Martín tiene él un componente político propio, no solo en términos de ideas, de proyecto, sino también de construcción política y electoral. Yo creo que en gran medida los votos que él ha obtenido son votos que se ha ganado. Absolutamente. Martín es un muchacho que va a las universidades y llena las universidades de a cientos y de a miles, ¿no? Y me parece que hay que empezar a reconocer que la gente también está en la búsqueda de eso que es una renovación dirigencial muy fresca y con mucha capacidad, ¿no? No, yo estaba en la búsqueda del conflicto, para asociar a Lilita y a Sanz
con vos en una posición en la cual Lustó, no sé exactamente... No, porque además esto es cierto lo que vos planteás, creo que lo hablaban antes con Willy también, existe una contradicción, que es la contradicción que va a tener Martín en su momento cuando sus aliados de la Ciudad de Buenos Aires estén empezando a cerrar el acuerdo con Macri de listas y demás a nivel nacional, él va a estar confrontando con Macri. Ahora, yo me quedo con el Lustó que confronta con Macri, ¿no? Bueno, eso, pero se termina en julio. Después sí, viene otra hasta puede ganar, porque después de julio viene la segunda vuelta y Martín va a llegar a la segunda vuelta con muchas chances, ¿no? Te quería preguntar un poco sobre Santa Fe, pero antes del episodio este de Santa Fe, porque también eso implica en alguna medida a Macri, Lilita. Hoy una decisión importante con el tema del juez Bonadío. Muy importante. Juez que de repente uno escucha a la mayoría de los políticos, en los cuales es como que reside en él la posibilidad de tener una actitud crítica o hacerle pasar un mal momento al gobierno. Es como una expectativa que tienen los mismos políticos en que este hombre les resuelva un tema con el gobierno. ¿Vos lo ves de ese modo o imaginás que Bonadío, así como los otros jueces han hecho, los federales, han hecho un pacto con el gobierno, él también va a participar de esa agremiación? No, yo ni lo conozco a Bonadío, nunca jamás en mi vida he hablado con él. Yo soy la denunciante de la causa Otesur, sí. Pero no elegí al juez, obviamente, terminó siendo él por sorteo. Lo que está claro es que es una persona que ha decidido ir al hueso e investigar, ¿no? Algunos decían, y bueno, pero ¿por qué se metió? ¿Por qué un allanamiento? ¿Por qué mandó a pedir información? Bueno, es que lo que nosotros pusimos sobre el escritorio de Bonadío eran las enormes irregularidades que existían entre la declaración jurada de la presidenta y el manejo de una sociedad que ella tenía incluida en su declaración jurada. Era tan irregular, tan trucha esa sociedad, con un domicilio falsificado, no aportaba balance, no se conocía su directorio, no cumplía ni con el pago mínimo de las tasas, que ¿qué cosa tiene que hacer el juez? Ver qué pasa por abajo, porque naturalmente que una sociedad manejada de manera tan irregular genera una presunción en contra, una sospecha en contra, y el juez avance en esa búsqueda, por supuesto, porque además hay que entender, yo vengo repitiendo, es casi de manual, los hoteles lujosos y vacíos son hoteles que se utilizan para el lavado de dinero. El socio comercial de la presidenta de la Nación es Lázaro Báez, que es el empresario más beneficiado con la obra pública durante todos estos años, pero es un empresario investigado por lavado de dinero en Argentina, en Uruguay, en Estados Unidos y en Suiza. Tiene causas por lavado de dinero. Socio de la presidenta en el manejo de hoteles lujosos y vacíos. Digamos que si el juez no empieza a revisar todas estas cuestiones, ahora, no hay ninguna duda que el gobierno ha hecho todo lo posible para apartarlo. Si ha hecho todo lo posible es porque creen realmente que Bonadío va a avanzar en su investigación. Por primera vez la justicia dejó de pasar por la esquina y le tocó el timbre de la puerta de la casa a la presidenta, y eso es lo que los tiene preocupados. Cuando vos decís que le tocó el timbre es porque imaginás que, por ejemplo, el juez Bonadío va a citar al socio comercial de Máximo Kirchner, al señor Sanfelice. O al propio Máximo también, ¿no? Porque él es el responsable del manejo de la sociedad Otesur. Él es quien en algunas de las actas de la propia sociedad aparece él como responsable. Entonces no sería raro que también lo llamara al propio Máximo Kirchner, ¿no? En este periodo electoral, ¿vos ves factible esa posibilidad de convocatoria? Digamos que a veces es bastante complejo con las causas judiciales poder predecir los tiempos. En muchos casos porque pocos jueces son los que se animan en medio de un proceso electoral a esto. En otro porque todos sabemos que los tiempos judiciales son bastante distintos a los tiempos políticos, entonces no me animaría a eso. Yo estoy convencida que en la causa de Chicone del juez Lijo tendrían que estar ya deteniendo al vicepresidente de la Nación, en esa causa y en algunas otras, ¿no? Perdón, vos también me vas a decir, no ignorás que algunos códigos donde la responsabilidad se le pasaba a los fiscales
se ha decidido que no se le pase a los fiscales cuando se trata de los jueces federales. Claro. Esto es, le dan un tiempo para que los jueces federales sigan teniendo su principado en todas estas cuestiones. Es que ese acuerdo al que hacía referencia antes es un acuerdo que existe, por supuesto, ¿no? Entonces, me parece que ese es un problema. Los acuerdos pueden ser acuerdos más profundos. En muchos casos aquí hay jueces federales que han garantizado la impunidad en muchos delitos y han protegido a los funcionarios de este gobierno. Es inconcebible que en 12 años que se van a cumplir en realidad, muchos hayan seguido acumulando plata y nunca se haya investigado seriamente el enriquecimiento, cuando todo el mundo sabe que es una cosa tan grosera y tan explícita, ¿no? Tiene que ver obviamente con jueces que han sido funcionales y cómplices. Hay otros en el que los acuerdos son dilatar un poquito en el tiempo. La causa Vudú es una muestra, porque Vudú ya no le interesa a la presidenta. A Cristina le interesa muy poco que Vudú termine preso. Lo único que ayer quiere... lo mandó igual a participar del festejo del cuarto puesto. A Cristina le interesa hoy es que no la salpique a ella antes del mes de octubre. Entonces el pacto en muchos casos tiene que ver con eso, con cómo frenamos las causas para que no les salpique en este momento. Vos estás diciendo que si lo de Vudú se profundizara, va a salpicar a Cristina. Por supuesto, bueno, es el vicepresidente, es una persona que está en ese lugar por la decisión ultra personal y única de ella misma, por lo tanto es imposible que no la salpique. Si en algún momento se revisara... Yo no me refiero a ese tipo de salpicaduras. Hoy esa es la que más les preocupa porque es lo más sencillo. Yo creo que si en algún momento se revisaran en el fondo de la cuestión los negocios, yo lo planteé desde un comienzo, yo empecé a denunciar esto 2010-2011, cuando nosotros vimos con mucha claridad el vaciamiento de la Casa de la Moneda, de la capacidad operativa y productiva. En vida de Néstor Kirchner se empieza a gestar ese negocio, ya por aquel momento. Si en algún momento se revisara todo eso y hubiera algún arrepentido, infidente de todas estas cuestiones, no tengo duda que esa investigación también tiene que ir a parar a la propia presidenta, ¿no? Bueno, te despido, te doy el angelito y antes digo, hablando de salpicadura, lo del fraude de Santa Fe o lo de esa enorme desprolijidad que ha pasado con la elección y el conteo de los votos, ¿en alguna medida también te ha dañado o no? Yo no lo tomo, digamos, como que me haya dañado a mí en lo personal. Sí me preocupa mucho cuánto ha dañado al gobierno de Santa Fe. Por supuesto que me quedo con lo segundo. Creo que es de una enorme desprolijidad, un papelón que nunca debió haber ocurrido, pero estoy convencida que no hay un acto ni de fraude ni de tentativa de fraude, ¿no? Pero por supuesto que nunca debió haber ocurrido. Yo te doy el angelito y sí, espero que me proteja y que me cuide. Sí, bueno, que te va a cuidar, de eso no me cabe duda. Y veo que vos has traído también, como Juan, una libreta. Y claro, y tiene una dedicatoria para Roberto, porque ya te han regalado tanto para que leas, bueno, que digamos, esta es para que escribas. Bueno, muchísimas gracias. Y esto, señores, no se regala, se queda en casa. Gracias, Margarita. Ustedes los veo el próximo lunes. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa.